Bueno, en esta clase de análisis B vamos a ver lo que es la integral definida, su definición y las propiedades. Entonces, comencemos recordando lo que es la integral indefinida, que luego la vamos a relacionar con la definida. Por ahora no, pero lo vamos a relacionar un poquito más adelante. Si en el intervalo AB la derivada de una función g de x es f de x, entonces decimos que g de x es una primitiva de f de x. De esta manera definimos primitiva como aquella función que al derivarla nos da, en este caso, f de x. Esta primitiva no es única, sino que sabemos que todas las primitivas de una función difieren en una constante. Y de esa manera escribimos que hay un conjunto o una familia de primitivas de la función f de x, que es g de x más constante, y a eso lo llamamos integral indefinida de f de x y lo representamos de esta forma. Comencemos entonces ahora a ver lo que es la integral definida. Para eso vamos a decir que sea i igual f de x una función continua en un intervalo AB, como esta que podemos ver aquí, una función cualquiera, estamos dibujando en este caso en un intervalo AB, y además vamos a decir que m minúscula y m mayúscula son los valores mínimo y máximo respectivamente de esta función en el intervalo AB. Entonces ahí tenemos marcado en este caso el mínimo y el máximo dentro del intervalo AB. Lo que queremos hacer es calcular el área de la región del plano que está comprendida entre la función igual f de x, el eje x y las rectas que nos quedaron marcadas en x igual a y x igual b, es decir, esta región que estamos aquí marcando en celeste. Eso es lo que vamos a llamar integral definida de la función f de x entre x igual a y x igual b. Y justamente es, como dijimos, el área. Entonces, para poder calcular esta área, lo que vamos a hacer en primer lugar es una partición del intervalo AB en n subintervalos. Para eso vamos a marcar sobre el eje X valores de X que vamos a llamar X sub 0, que coincide con A, luego un X sub 1 y así sucesivamente, un X sub 2, X sub 3, etc., hasta un X sub n que coincidirá con B. Algún valor intermedio, en forma genérica, lo llamaremos x sub i menos 1 y x sub i, donde i puede ser cualquier valor entre 0 y n. Si marcamos de esta manera, vemos que el área también nos queda dividida en n partes. Vamos a llamar delta x1 a la longitud del subintervalo x0, x1, y esa longitud es x1 menos x0. Así llamamos también delta x2 a la longitud del intervalo x1, x2, que es x2 menos x1, y así sucesivamente. Un delta x sub i genérico será entonces xi menos xi menos 1, y el último, el delta xn, será el xn menos el anterior xn-1. Vamos ahora a marcar en cada subintervalo un valor intermedio. No tiene por qué ser exactamente el valor que está en el medio. Cuando decimos intermedio significa que este valor C1 que acabamos de marcar aquí está en el subintervalo x0, x1. De la misma manera vamos a marcar en el subintervalo x1, x2 un valor C2 y así sucesivamente hasta el último valor que será el C sub n, uno genérico intermedio entre el xi menos 1 y el xi será C sub i. Es decir, que el C sub i en forma genérica pertenece al intervalo xi menos 1, xi. Vamos a graficar el intervalo justamente xi menos 1, xi, la función en dicho intervalo y el valor intermedio C sub i. Es decir, esta es una parte del área que queremos calcular, que la vamos a llamar delta A sub i. Y lo que vamos a buscar es una aproximación más sencilla de este área. La aproximación más sencilla que podemos hacer es mediante un rectángulo. Para eso consideramos el valor de la función en c sub i, que es f de c sub i, y lo vamos a tomar como altura de un rectángulo cuya base va a ser justamente delta x sub i. Entonces
este rectángulo, que es mucho más sencillo de calcular su área, nos va a servir como aproximación del área delta A sub i que queremos calcular. Entonces, ¿cómo será el área? Será el producto de base por altura. En este caso la base es delta x sub i y la altura es f de c sub i. Como dijimos que es una aproximación del área que queremos calcular, decimos que delta a sub i es aproximadamente igual a f de c sub i por delta x sub i. Si hacemos esto en todos los subintervalos, como podemos ver aquí, es decir, tomamos para cada valor intermedio el valor de la función y lo tomamos como altura de un rectángulo cuya base es el delta x1, delta x2, etcétera, hasta el delta xn, entonces obtenemos una figura como esta que estamos viendo acá, una figura escalonada, cuya área es aproximadamente igual al área que queremos calcular. Vemos que hay algunas diferencias, pero si hacemos una partición con mayor cantidad de partes, con valores de delta x sub i más pequeños, eso vamos a decir después que significa que el máximo delta x sub i tiende a cero, porque los hacemos cada vez más pequeños, y por lo tanto la cantidad de particiones va a tender a infinito, es decir, n tiende a infinito. Si hacemos eso, luego vamos a poder sumar todas esas áreas para obtener el área total. En este caso lo que obtenemos es una aproximación del área total. Esta aproximación del área total la llamamos suma integral y la vamos a representar como S sub n. Aquí vemos, por ejemplo, con más cantidad de partes, cómo la suma integral se va aproximando efectivamente al área. Entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista matemático? Significa que estamos haciendo un límite cuando el máximo delta x sub i tiende a 0. Decimos el máximo porque en ningún momento dijimos que los delta x sub i tienen que ser iguales, es decir, pueden ser diferentes. Si el máximo delta x sub i tiende a 0, obviamente el resto de los delta x sub i también tenderán a 0. Entonces, de esta manera nos queda que el área será el límite cuando el máximo delta x sub i tiende a 0 de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de c sub i por delta x sub i. Y esto es lo que llamamos integral definida de la función f de x en el intervalo AB, que se lee integral entre a y b de f de x diferencial x. Así es como lo vamos a leer. Un detalle a tener en cuenta es que para que la integral definida exista, el límite tiene que existir y no depender de la partición elegida. Es decir, podemos tomar diferentes particiones y debería dar en todos los casos el mismo resultado. Veamos entonces la notación de la integral definida. Ese que tenemos ahí es el símbolo de integral. Los valores de a y b son los límites de integración. El a en este caso es el que está debajo, es el límite inferior de integración, y el b, que es el numerito que está arriba, es el límite superior de integración. La f de x es la función integrando y el diferencial x nos indica la variable respecto de la que estamos integrando. Como ejemplo vamos a calcular la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x por definición, es decir, lo único que hemos visto hasta ahora acerca de la integral definida. De acuerdo a la definición, dijimos que la integral entre a y b de f de x diferencial x es igual al límite cuando el máximo delta xi tiende a 0 de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de c sub i por delta x sub i. Tenemos que ver quién es a, quién es b, quién es f de x, quién es c sub i, quién es delta xi. Esas son las cosas que tenemos que ver para poder hacer este cálculo. Lo primero que vamos a hacer es un gráfico de la función. La función en este caso es x cuadrado. Así que ya podemos tener que f de x es x cuadrado. La tenemos entre x igual 0 y x igual 1. Entonces este 0 será el valor de a y 1 es el valor de b. El área que queremos calcular entonces es esta que podemos ver aquí en celeste. Para poder calcularla dijimos que tenemos que hacer una partición del intervalo AB en n subintervalos.
En este caso, si bien los subintervalos no tienen que ser necesariamente iguales, por una cuestión de facilitar el cálculo, los vamos a hacer iguales. Si por ejemplo yo dividiera el intervalo 0,1 en dos subintervalos, es fácil darse cuenta que cada uno de ellos tendrá longitud 1/2. Si lo divido en 4 subintervalos, es también sencillo darse cuenta que cada uno de ellos tendrá longitud 1/4. Hacemos esto para poder darnos cuenta que si lo dividimos en n subintervalos, cada uno de ellos tendrá longitud 1 sobre n. Por lo tanto, esta longitud 1 sobre n de cada subintervalo es lo que hemos llamado delta x sub i, y ya podemos escribir entonces que delta x sub i es 1 sobre n. Para definir cuál será c sub i, como lo podemos tomar en cualquier valor intermedio dentro de cada subintervalo, en este caso lo vamos a tomar en el extremo superior de cada subintervalo, y entonces este primer valor será 1 sobre n, el siguiente será 2 sobre n, y así sucesivamente, 3 sobre n, 4 sobre n, dependiendo de la cantidad que tenemos, hasta n sobre n, que es 1. Uno genérico del medio será un i sobre n. Por lo tanto, vamos a decir que el c sub i que vamos a tomar va a ser i sobre n. De tal manera que f de c sub i viene de reemplazar en f de x la x por c sub i, y por lo tanto, como f de x es x cuadrado, en este caso f de c sub i será i sobre n elevado al cuadrado. Y ya estamos entonces en condición de escribir nuestra integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x como el límite cuando el máximo delta x sub i tiende a 0 de la sumatoria desde igual 1 hasta n de i sobre n al cuadrado, que era el f de c sub i, por 1 sobre n, que es delta x sub i. Como vemos aquí, no aparece delta x sub i porque lo hemos reemplazado por 1 sobre n. Como delta x sub i tiende a 0, n tenderá a infinito, y por lo tanto lo vamos a reemplazar en el límite. También vamos a resolver el i sobre n al cuadrado, y nos queda entonces el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de i cuadrado sobre n al cubo. Como n al cubo, digamos, n no es variable dentro de la sumatoria, sino que la variable de la sumatoria es i, entonces lo podemos extraer fuera de la sumatoria, entonces nos queda de esta manera. Y el tema es cómo escribir la sumatoria desde igual 1 hasta n de i cuadrado. Bueno, aquí está la dificultad de resolver las integrales definidas de esta manera, y vamos a ver otra manera de resolverlas en la próxima clase, que va a ser mucho más sencilla. Pero por ahora es lo único que tenemos, así que lo que tenemos que hacer es buscar en algún lado una fórmula que nos permita escribir de forma abreviada la sumatoria desde igual 1 hasta n de i cuadrado. Y esa fórmula es esta que tenemos acá. Esta fórmula la podemos encontrar en alguna tabla, las hemos demostrado en álgebra, alguna de ellas, y en este caso tenemos esta expresión para la sumatoria desde igual 1 hasta n de i cuadrado. Entonces la vamos a reemplazar en el límite, y entonces nos va a quedar este límite que podemos ver aquí, cuando n tiene infinito, de n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6n cubo, el cual podemos resolver aplicando la regla de Stolz. Si ustedes observan, van a ver que el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 3, por lo tanto, el límite cuando n tiene infinito de este cociente de dos polinomios va a ser el cociente de los coeficientes principales de los polinomios numerador y denominador, en este caso 2 sobre 6, que es 1/3. Fíjense que está bien que nos dé 1/3, es decir, es un número positivo, ya que representa un área, y además está bueno que uno tenga una idea del valor que nos puede llegar a dar el área que queremos calcular. Fíjense que aquí tenemos un cuadrado, 1 por 1, que es 1. Si el área nos hubiera dado, no sé, 90, evidentemente está mal porque esto está dentro de este cuadrado de área 1. Tampoco es un medio, porque un medio sería este triángulo, es decir, es más pequeño que un medio. Eso para tener una idea de si uno comete un error muy grave. Vamos a hacer una observación, y es que el valor de la integral definida no depende del valor de la variable, sino solamente de la forma de la función integrando y de los límites de integración. Es decir,
que la integral entre a y b de f de x diferencial x es lo mismo que la integral entre a y b de f de t diferencial t, y es lo mismo que la integral entre a y b de f de z diferencial z, y así podríamos ponerle cualquier nombre a la variable, porque el resultado de esta integral es un número que representa, en este caso, hasta el momento, un área, veremos después más aplicaciones, pero que no depende de la variable de integración. Vamos a ver este teorema que solamente vamos a enunciar y que nos dice que toda función f de x continua en un intervalo AB es integrable en dicho intervalo. Notemos que esta es una condición suficiente, pero no necesaria. Es decir, si una función es continua, va a ser integrable. Pero hay funciones que no son continuas y que también son integrables. La continuidad entonces nos asegura que una función es integrable. Vamos a ver qué sucede con la integral definida en un par de casos que no entran dentro de la definición que dimos hasta ahora. En la definición que dimos hasta ahora, la integral entre a y b de f de x diferencial x como el límite de una sumatoria, hemos considerado que a es menor que b, ya que estamos hablando del intervalo AB, hicimos una partición de ese intervalo, etc. Es decir, hemos considerado que A es menor que B. ¿Qué pasa si A es mayor que B? Bueno, en ese caso vamos a definir la integral entre A y B de f de x diferencial x como menos la integral entre B y A de f de x diferencial x. ¿Y qué pasa si A es igual a B? Bueno, en ese caso nos quedará la integral entre A y A de f de x diferencial x y vamos a definirla como que da 0. Obviamente estas definiciones son coherentes con la definición original de la integral entre a y b de f de x diferencial x. Por ejemplo, si queremos calcular la integral entre 1 y 0 de x cuadrado diferencial x, vamos a decir que es menos la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x, y como ya calculamos esta integral que da un tercio, entonces la otra, la integral entre 1 y 0 de x cuadrado diferencial x, dará menos un tercio. Una aclaración que me gustaría hacer es que si bien esto es para definir la integral definida en el caso que el límite inferior sea mayor que el límite superior, esto es intercambiable porque podemos hacer pasaje de términos y lo podemos utilizar como una propiedad. Es decir, la integral, por ejemplo, entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x también será igual a menos la integral entre 1 y 0 de x cuadrado diferencial x. En este caso sería menos un tercio y nos da un tercio. Veamos algunas propiedades de la integral definida. Para eso, en cada una de las propiedades que vamos a escribir, vamos a considerar que f de x y g de x son funciones continuas en el intervalo AB. Nuestra primera propiedad nos dice que si k es un número real, la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, en este caso la integral definida entre a y b. Para poder demostrar esta propiedad, vamos a partir de la definición de integral definida. Entonces, de acuerdo a la definición, la integral entre a y b de k por f de x diferencial x será el límite cuando el máximo delta x sub i tiende a 0 de la sumatoria desde igual 1 hasta n de k por f de c sub i por delta x sub i. Aquí podemos aplicar una propiedad de la sumatoria y extraer de factor común k. Y entonces nos quedará el límite cuando el máximo delta x sub i tiende a 0 de k por la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de c sub i por delta x sub i. Si ahora aplicamos una propiedad del límite, que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función, entonces nos queda que esto va a ser igual a k por el límite cuando el máximo delta x sub i tiende a 0 de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de c sub i por delta x sub i. Y este límite de la sumatoria que nos quedó es por definición la integral entre a y b de f de x diferencial x. Por lo tanto, nos queda k por la integral entre a y b de f de x diferencial x. Con lo cual vemos que se cumple esta propiedad, que es que todo factor constante puede extraerse de la integral definida. La segunda propiedad es que la integral definida de una suma algebraica de funciones es la suma algebraica de las integrales definidas de cada función.
No la vamos a demostrar, pero sí nos interesa que puedan demostrarla de una manera muy similar a la propiedad 1, es decir, aplicando la definición de integral definida y luego algunas propiedades de la sumatoria y del límite. La tercera propiedad que vamos a ver nos dice que si para todo x en el intervalo AB, siendo a menor que b, las funciones continuas f de x y g de x satisfacen que f de x es menor o igual que g de x, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x es menor o igual que la integral entre a y b de g de x diferencial x. Esto lo que nos está diciendo es que si tengo una función, en este caso f de x menor que g de x, al integrar se mantiene la desigualdad, es decir, en este caso menor o igual. Si consideramos f y g funciones positivas, para verlo fácilmente, entonces en este caso la f de x es menor en todo el intervalo AB que la función g de x. Y la integral entre a y b de f de x diferencial x será este área que aquí marcamos en rosa, y la integral entre a y b de g de x diferencial x será este otro área que claramente es mayor. Como propiedad número 4 vamos a decir que para toda terna de números reales a, b, c, y siendo f de x una función continua, se verifica que la integral entre a y b de f de x diferencial x es igual a la integral entre a y c de f de x diferencial x más la integral entre c y b de f de x diferencial x. Notemos que hemos dicho para toda terna de números reales, es decir, no importa el orden en que estén a, b y c. Lo que sí vemos es que el límite inferior de la primera integral coincide con este límite inferior y el límite superior de esta coincide con este otro, y estos valores, el valor c es el mismo en ambas integrales. El límite superior aquí es igual al límite inferior aquí. En el caso de que c sea un número que está entre a y b, esto es bastante simple de ver, porque en ese caso lo que estaríamos haciendo es, si tengo esta función igual f de x, el valor de a y el valor de b, la integral entre a y b de f de x diferencial x nos está marcando este área que graficamos acá. Si tengo un valor de c que justamente está entre a y b, entonces puedo decir que el área total es igual a la suma de estas dos áreas, y de esa manera podemos interpretar geométricamente esta propiedad en el caso que c esté entre a y b. Pero como hemos dicho que es para toda terna de números reales, tendríamos que ver qué sucede si c no está entre a y b. Por ejemplo, si a es menor que b menor que c, es decir, c está ahora en un extremo. Para eso vemos que si aplicamos el caso anterior, se cumple aquí que la integral entre a y c será la integral entre a y b de f de x diferencial x más la integral entre b y c de f de x diferencial x. Esto no hemos hecho nada más que usar la propiedad esta que no la hemos demostrado, pero la hemos visto para el caso particular que C está entre A y B. En este caso B está entre A y C, así que solo cambiar el nombre de las letras. La integral de entre A y C sería el área total igual a la integral entre A y B más la integral entre B y C. Pero si aplicamos la ampliación de la integral definida, podemos escribir entonces que la integral entre b y c de f de x diferencial x es menos la integral entre c y b de f de x diferencial x. Y simplemente haciendo un pasaje de término, llegamos a que la integral entre a y c de f de x diferencial x más la integral entre c y b de f de x diferencial x es igual a la integral entre a y b de f de x diferencial x, que es lo que habíamos expresado en un principio en esta propiedad. Lo mismo podemos hacer para cualquier otro ordenamiento de los números reales a, b y c. Por ejemplo, la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x será igual a la integral entre 0 y 3 de x cuadrado diferencial x más la integral entre 3 y 1 de x cuadrado diferencial x. O cualquier otro número que pongamos acá, mientras que sea el mismo, y este límite inferior coincide con este límite inferior y este límite superior coincide con este límite superior. La propiedad número 5 nos dice que si m minúscula y m mayúscula son los valores mínimo y máximo respectivamente
de la función continua f de x en el intervalo AB, se verifica esta expresión que tenemos acá, es decir, que la integral entre a y b de f de x diferencial x es mayor o igual que m minúscula por b menos a y es menor o igual que m mayúscula por b menos a. En el caso que f de x sea una función positiva en el intervalo AB y en el m entonces minúscula sería en este caso este que vemos aquí y m mayúscula sería este otro, la integral entre a y b de f de x diferencial x representa este área que aquí estamos marcando en celeste. ¿Qué representa m minúscula por b menos a? Bueno, va a representar el área de un rectángulo que tiene altura m y base b menos a, que es este que podemos ver aquí en pantalla. Y que obviamente este área del rectángulo es menor que el área celeste que hemos llamado a. Por otro lado, m mayúscula por b menos a es el área de un rectángulo de altura m mayúscula y base b menos a, como este que hemos marcado aquí, y que obviamente es mayor que el área celeste que hemos llamado a. Decimos menor o igual porque la igualdad se va a dar en el caso que f de x sea una función constante, si no en cualquier otro caso se va a cumplir la desigualdad. Por último, veamos el teorema del valor medio del cálculo integral, que nos dice que si f de x es una función continua en el intervalo AB, entonces existe al menos un valor c perteneciente al intervalo AB, tal que se verifica la siguiente igualdad, que es que la integral entre a y b de f de x diferencial x es igual a f de c por b menos a. Veamos una interpretación geométrica para el caso en que f de x es una función positiva. En este caso, la integral entre a y b de f de x diferencial x representa el área que hemos marcado en celeste. Lo que nos dice esta propiedad es que existe algún valor de c intermedio, tal que si dibujamos un rectángulo que tenga altura f de c y base b menos a, el área de ese rectángulo va a ser igual al área entre la curva y el eje x entre x igual a y x igual b. Vamos a demostrar este teorema, lo hemos escrito aquí de manera más simbólica y abreviada. Para demostrar vamos a partir de esta propiedad que se cumple ya que f de x es una función continua. Esa es nuestra hipótesis, que es continua, por lo tanto es integrable y por lo tanto cumple esta propiedad de la integral definida, donde recuerden hemos llamado m minúscula al mínimo y m mayúscula al máximo de la función f de x en el intervalo AB. Como b es mayor que a, ya que son los extremos de un intervalo, entonces b menos a es mayor que 0 y por lo tanto podemos dividir miembro a miembro por b menos a y nos queda entonces esta expresión. Lo que tenemos en el medio, 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial x, es un número real que vamos a llamar mu y que está comprendido entre m minúscula y m mayúscula. Para poder ver mejor esto, vamos a hacer un pequeño gráfico de una función f de x en el intervalo AB. En este caso, el mínimo y el máximo coinciden con los extremos del intervalo. No tendría por qué ser así, lo hemos visto en algún ejemplo anterior. Pero bueno, en este gráfico, como la función es creciente, justamente el mínimo se encuentra en x igual a y el máximo en x igual b. Lo que nos dice es que este valor de mu es un valor que está entre el mínimo y el máximo. Como f de x es continua, en el intervalo AB toma todos los valores entre el mínimo y el máximo. Es decir, no está cortada en ningún lado, digamos, para decirlo más sencillo, ya que es continua y entonces todos los valores entre el mínimo y el máximo los va a tomar. Eso nos asegura que para algún valor de c, la función en ese valor va a ser mu. Es decir, que existe un c perteneciente a AB, tal que f de c es igual a mu. Si reemplazamos mu por su expresión, nos queda entonces que f de c es igual a 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial x. Y si multiplicamos ambos miembros por b menos a, llegamos a lo que queríamos demostrar. Es decir, que la integral entre a y b de f de x diferencial x es igual a f de c por b menos a.
hagamos un ejemplo de este teorema del valor medio y vamos a encontrar el valor de c perteneciente a b del teorema del valor medio para esta integral. Es decir, en este caso es un valor de c perteneciente al intervalo 0, 1 que verifique el teorema del valor medio en la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x. Ya sabemos, porque lo hemos calculado, que la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x es 1/3. Entonces, en este caso, la f de x es x cuadrado, por lo tanto la f de c vendrá de reemplazar c en x y nos da c cuadrado. El valor de a es 0 y el valor de b es 1. Entonces, la integral entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x, que es 1/3, será igual a f de c, que es c cuadrado, por b menos a, que es 1 menos 0. De donde podemos obtener que 1/3 será igual a c cuadrado, y de aquí el valor absoluto de c será la raíz de 1/3, o sea que c será más menos raíz de 1/3. Pero como lo que estamos buscando es un valor de c que pertenezca al intervalo de integración, en este caso 0, 1, será c igual a la raíz de 1/3. Y eso es todo en esta primera clase.